Continuamos estudiando la vida del rey David en los grupos de crecimiento y vamos a leer en 2 Samuel el capítulo 11 y también una parte en el capítulo 12, siempre iniciando en el versículo primero, y vamos a estudiar este tropiezo que tuvo David en su vida. Así que 2 Samuel capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Jehová entonces envió a Natán a hablarle a David, y Natán le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Como decíamos en el encuentro anterior, David está en su apogeo. Ya tiene el reino consolidado, las fronteras, ha derrotado a sus enemigos, la capital en Jerusalén, todas las tribus lo reconocen, está en su palacio, ya no es un hombre joven, es un hombre maduro, y de pronto allí en el apogeo, habiendo alcanzado todas las metas, allí se distiende, no tanto espiritualmente como en su labor, tanto en el ámbito espiritual como en lo que tenía que hacer como rey. Y allí en medio del ocio le sucede esta situación de ver a esta mujer y adulterar con ella. Y sabemos que el pecado continuó porque trató de engañar a su esposo, y como no lo pudo engañar a Urías Eteo, finalmente mandó que muriera, lo asesinó. Y los meses transcurrieron, la mujer embarazada, finalmente el hijo nació, y son meses que han transcurrido y aparentemente todo salió, diríamos desde el punto de vista humano, bien. No hubo ningún conflicto, la vida continuó. Pero sin embargo Dios lo reprende por medio del profeta Natán. Allí interviene y Natán va a confrontarlo para que él entienda lo que ha hecho, reconozca su pecado. Pero más allá de los detalles del pecado y el encadenamiento del pecado y las consecuencias terribles que produjo, lo interesante y más valioso de esto que hemos leído es ver el veredicto de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice a David, ¿no? ¿Cuál es la clave de su error, de su fallo, de su pecado? ¿Hay algo que causó todo ese encadenamiento de pecados y consecuencias? ¿Cuál fue el origen de la debacle que enfrentó aquí el rey David? ¿Cuál fue la causa última? Y leímos que Dios lo primero que le dice y le menciona es que tuviste en poco la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Despreciaste mi palabra, no le diste valor, y al no darle valor, la desobedeciste. Despreció la palabra de Dios, la pasó por encima y avanzó y siguió adelante. No le dio valor a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Y este es el pecado madre que le afectó a David y nos afecta también a nosotros, que nos puede suceder en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Que de pronto no le damos el valor necesario a la palabra de Dios, la relativizamos, pensamos que es secundaria y avanzamos, y se desata el mal accionar en nuestra vida y todas las consecuencias del pecado. El pecado inicial es cuando despreciamos los mandatos de Dios. Ese es el pecado madre de todo pecado que después se desarrolla en la vida, el desprecio a la palabra de Dios y a sus leyes, el no reconocer que el mandato de Dios tenemos que respetarlo, obedecerlo, darle autoridad y practicarlo, y que no es cuestionable. Es como decíamos en el encuentro anterior, ¿no?
la verdad y la mentira. De pronto hay una situación en nuestra vida en que no sabemos si decimos la verdad o la mentira y recordamos la palabra de Dios que nos dice que no tenemos que mentir, pero decimos, bueno, no es un mandato tan grave, tan urgente, es una situación, es una cuestión de palabras, y de pronto la persona procede y miente. En realidad el origen estuvo en que despreció la palabra de Dios, no respetó el mandato de Dios, no le dio valor al mandato de Dios. El pecado básico e inicial delante de los ojos de Dios es el desprecio a su palabra. Ese es el puntapié inicial del mal en nuestra vida. Cuando sabemos lo que Dios dice, lo dejamos de lado y allí avanzamos. Le damos la espalda a Dios y practicamos un pecado, el pecado. Y después se generan todas las consecuencias de ese pecado en nuestra vida. Dios le dijo a David que le había dado todo, lo había guiado y ayudado cuando era pastor con las ovejas, lo había protegido de Saúl, lo había ungido como rey, había hecho que triunfara sobre sus enemigos, que se estableciera en Jerusalén, que le reconocieran todas las tribus, lo había bendecido enormemente. Pero de pronto le dice, recibiste todas las bendiciones que yo te di, pero mi palabra no la recibís. Aceptaste todo, estás gozando de todas las bendiciones que yo te di todo, pero la palabra la despreciás. La palabra que yo te estoy dando, la estás despreciando, no le estás dando valor, la estás pasando por encima. Y ese es el cuestionamiento que también nos hace Dios a nosotros. Nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, tenemos paz, esperanza, la presencia de Dios en nuestra vida, y nada nos puede separar del amor de Dios. Todas esas bendiciones las hemos recibido de Dios. Pero también hemos recibido su palabra. Y como hemos recibido las bendiciones, tenemos que recibir su palabra y obedecerla, darle valor. Reconocer que es palabra de autoridad. El desprecio a la palabra de Dios es el pecado madre que afectó a la humanidad. Allí lo tenemos a Adán y Eva, en el huerto, allí, en el Edén. Tienen todo lo necesario para vivir una vida confortable, todos los recursos, el alimento, la paz, la tranquilidad, la esperanza, todo los acompaña, no tienen necesidades y gozan de la comunión directa con Dios, pero tienen la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que no tenían que comer del fruto de determinado árbol. Sin embargo, ellos pasaron por encima del mandato de Dios. Habían recibido todo de Dios y también un mandato. Y ese mandato lo pasaron por encima. Y allí comenzó la debacle de la humanidad. Allí comenzó la ruina de la humanidad. El pecado madre justamente fue el desprecio al mandato de Dios. Más adelante encontramos al profeta Daniel. El profeta Daniel está en el exilio, como un esclavo allí, como la inmensa mayoría de los judíos y los israelitas. Han perdido su nación, viven en la esclavitud, no tienen libertad. Pasó la prosperidad a la época de David, de Salomón. El templo ha sido destruido, Jerusalén está en ruinas, los más pobres se quedaron allí, son un pueblo sometido, sin libertad, esclavo. Daniel y muchos no pueden vivir ni en su propia tierra. Y cuando Daniel en el capítulo 9 eleva esa oración y tiene que evaluar qué es lo que ha pasado con Israel. ¿Cuál fue el problema de Israel? ¿Por qué nos ha sobrevenido esta maldición, esta tragedia como nación de perder Jerusalén, el templo, la libertad, ser esclavos, vivir fuera de nuestra tierra? Y dice Daniel, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Traspasamos tu ley, no obedecimos tu voz. Él podría haber dicho, la cuestión fue la idolatría, la mala conducta de los reyes, de las autoridades religiosas, el abuso con los pobres, los huérfanos, las viudas. Podría haber mencionado una infinidad de pecados concretos, pero dice, no, la clave acá estuvo en que no respetamos tu palabra, no valoramos tu palabra, no le dimos autoridad, y por eso terminamos en este desastre. Y esto lo aprendieron más adelante en el Nuevo Testamento. Esto estaba bien presente en los tiempos de la primera iglesia apostólica, ¿no? Primitiva, allí después de Pentecostés. Ellos eran fieles a la ley de Dios,
respetaban la palabra de Dios y entendían que era palabra de autoridad. Por eso cuando a los apóstoles el concilio le dijo, no continúen predicando, los intimidaron para que no continúen predicando, Pedro y Juan, ¿qué respondieron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La iglesia era floreciente, poderosa, creciendo, y ellos, ¿por qué estaban en ese tiempo de prosperidad espiritual y de crecimiento y de extensión? Porque justamente entendían que la palabra de Dios tenía autoridad, era la principal autoridad y había que valorarla. Y por más que no conviniera, por más que acarreara persecución, problemas, no le gustara a las autoridades judías, o ellos se perjudicaran, o no fuera conveniente, había que respetar la palabra de autoridad de Dios. No despreciaron la palabra de Dios. El grado de valor que le damos a la palabra de Dios es lo que define la calidad de cristianos que somos, ¿no? El grado de valor que le damos a la palabra de Dios define el grado de fidelidad que tenemos a nuestro Dios. Nuestra calidad de vida espiritual la define y la evalúa Dios según la importancia que le brindamos a la palabra de Dios y la obediencia que damos a la palabra de Dios. El termómetro de nuestra vida espiritual justamente es, reconocemos que es la palabra de autoridad que tenemos que obedecer sí, o relativizamos la palabra de Dios. Como usted sabe, hermano, vivimos tiempos de devaluación de las leyes. En nuestro país, en Argentina especialmente, las leyes están devaluadas. Los ciudadanos pensamos siempre cómo infringir las normas y no tener problemas. Las autoridades, tanto los que elaboran las leyes como los ejecutivas, políticas, también tergiversan las leyes, no las aplican, no las cumplen, pasan por encima. La justicia tampoco vela por el cumplimiento de las leyes. Cuando se infringen las leyes, la justicia no actúa, mira para otro lado. Ese espíritu de devaluación de las leyes no lo podemos pasar al ámbito espiritual, hermanos. Las leyes de Dios no se pueden devaluar. Son las leyes supremas que debemos respetar. Cada noche nosotros revisamos nuestra vida espiritual. ¿Qué hemos hecho ese día? ¿Qué hablamos, pensamos, sentimos? Y juzgamos y vemos y pedimos perdón en aquello que hemos fallado. Pero cada noche la pregunta primordial que tendríamos que hacernos cada día al finalizar el día es ¿qué valor real y práctico tuvo la palabra de Dios para nosotros en este día? ¿Tuvo real valor, práctico, autoridad la palabra de Dios en este día? ¿Respeté la palabra de Dios? ¿Es o no la palabra definitiva y final a la cual tengo que someterme y ajustarme en mis acciones? ¿Es la palabra a la cual yo me ajusto y respeto o la relativizo? Esa es la pregunta clave, ¿no? De nuestra relación con esta palabra depende la calidad de vida espiritual que tengamos. Que Dios lo bendiga.